Recordarás que estábamos analizando cuando se nos acabó el tiempo la semana pasada de justamente cuál era el reto que enfrentaba el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con su candidato y su virtual gobernador, David Monreal Ávila. David Monreal Ávila ya tomó posesión de gobierno el 15 de septiembre pasado en el estado de Zacatecas. Y en el estado de Zacatecas, el problema principal con el que se va a enfrentar el nuevo gobernador, pues es la violencia. Y es una violencia que ha venido en aumento en los últimos 2 años. Esto debido a la confrontación entre los cárteles de los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control de ese corredor de drogas que conecta entre el centro occidente del país con la zona norte. A ello, a la violencia, pues también se suma ahí en Zacatecas la pobreza, porque 4 de cada 10 personas en esa entidad viven en condiciones de pobreza extrema, en donde 2 de cada 10 habitantes no tienen la posibilidad de una alimentación diaria. Esto como resultado del abandono social que ha hecho el gobierno estatal, el que salió en las últimas 3 administraciones, donde no ha visto pues por los pobres. A esto hay que agregarle también, mi querido Misael, que Zacatecas tiene una deuda pública que recibe David Monreal de 8,055 millones de pesos. Es una deuda pública que ha venido escalonando en forma muy acelerada en las últimas 3 administraciones. Y los poderes fácticos con los que se va a encontrar justamente, ahorita que hablabas del sector minero, de las mineras canadienses, las mineras canadienses son uno de los poderes fácticos, de los poderes subrepticios que están ahí en el estado de Zacatecas, tratando de controlar a los gobiernos municipales y al gobierno estatal. Y a ellos se suman, por supuesto, miembros del crimen organizado, como son los cárteles de los Zetas y el Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es tu visión, mi querido Misael, con relación a cuáles son la problemática principal que se va a tener ahí en Zacatecas? Mira, además de la deuda que es alta, la deuda que se tiene registrada, que obviamente ahora que acaba de tomar protesta y ya está en funciones el hermano de Ricardo Monreal, sin duda encontrarán más problemas todavía dentro del gobierno. Eso es lo que son cifras, pues que al final es lo que ya no pueden controlar, ¿no? Esas deudas públicas, pero dejan muchos pasivos los gobiernos salientes, pero también el asunto no nada más es en ese tema, Jesús. Yo creo que también habrá que vigilar mucho el actuar de David Monreal, porque David Monreal es hermano de Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal es un personaje pues que dejó mucho que desear para Morena en las elecciones del pasado 6 de junio. Se está vislumbrando que Ricardo Monreal aún tiene intenciones de seguir con la creación de otro partido para el 2024, pero que además pues también fracturó, dividió el voto en la Ciudad de México, algo que sin duda molestó a Andrés Manuel, que dejó de invitarlo ya a desayunar cada lunes como lo hacían de manera tradicional, y esto pues también marca un parteaguas para Zacatecas. Sí, Zacatecas es el exportador número 1 de migrantes hacia Estados Unidos, pero también, como ya lo comentaba, se encuentra en los grandes números en cuanto a cifras de pobreza extrema. En Zacatecas también tenemos que 9 de cada 10 delitos no son denunciados, y precisamente por lo que tú mencionabas, pues no se denuncia porque hay desconfianza hacia las autoridades, y la otra, pues obviamente el miedo. Pero las grandes expectativas también generan grandes compromisos. David Monreal llegó con un alto margen, casi el 50%, si no está mal la cifra, pero ahí, pues eso implica que estarán generando grandes expectativas para este gobierno. El reto de David Monreal es, de aquí a 3 años, evaluarse en la próxima elección del 2024, donde tiene que definir también, tiene que dar claridad de si está o no con Andrés Manuel, con el partido de la 4T que es Morena, o si va a traicionar y se va a inclinar para apoyar los partidos del frente. David Monreal tendrá que marcar como gobernador un distanciamiento de su hermano Ricardo Monreal, porque de lo contrario, pues también va a sufrir las consecuencias en el hecho de que si no están
trabajando en la misma sintonía con la 4T y con los demás gobernadores, pues podría ponerse él mismo piedras en su camino. Yo creo que debe tener la madurez suficiente para realizar un trabajo para las y los zacatecanos, que eso es lo más importante, que le den resultados, porque pues no nada más se perdería la esperanza que depositaron más de 61 millones de mexicanos que van a ser gobernados, sí, o ya están siendo gobernados por las alianzas de la 4T, sino que también su carrera política podría quedar sepultada de aquí a 3 años. Exacto. Bueno, y luego sigue también Nayarit. En Nayarit mañana, el 19 de septiembre, pues asume el nuevo gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Él es el que fue electo, él fue el candidato de Morena, él es el virtual ganador de la elección pasada y él es el que va a gobernar por los próximos 6 años ese estado. Es el estado del estado de Nayarit, que bueno, lo recordamos por actos tan importantes como que hoy hay un exgobernador justamente en prisión, o al menos sometido a proceso, hay un exfiscal que está acusado en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, está ya preso también. Entonces es un estado también que ha tenido sus altibajos, porque ha aportado mucho, por supuesto, al Producto Interno Bruto, pero también ha aportado también al escándalo nacional. Y el problema mayor en Nayarit, pues es también la violencia. En promedio mensual, en Nayarit se registran 3,500 delitos de alto impacto por mes, de los que por lo menos 580 de ellos corresponden a homicidios dolosos, lo que es resultado de la disputa que se mantiene en ese territorio entre los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que buscan el control del territorio que dejó la desaparición del cártel de los Damaso López Núñez y Damaso López Serrano. La pobreza que vive ahí en Nayarit también es muy lacerante, es una de las más altas, por supuesto, de las más dolorosas de todo el país, y esto es como efecto del abandono de la clase más desprotegida, de las que se olvidaron los últimos 3 gobiernos estatales. Allí, en Nayarit, por lo menos 5 de cada 10 personas no cuentan con la posibilidad de servicios de salud, de educación, de agua potable y electricidad. Y por lo menos 2 de cada 10 nayaritas ni siquiera tienen forma de comer una vez al día. 2 de cada 10. El estado de Nayarit, con el nuevo gobernador que llega, que es Miguel Ángel Navarro Quintero, una persona que se le conoce también con principios humanistas ahí en la entidad. Ojalá no vaya a cambiar, porque el poder pues los cambia a todos, pero ojalá el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero pues pueda atender plenamente. Pero él recibe una deuda, mi querido Misael, una deuda de 6,599 millones de pesos. En gran parte esta deuda fue acumulada justamente en la administración esta que terminó, la de Antonio Echevarría, que curiosamente fue invitado por el presidente de la República, aun cuando es de extracción panista, perredista, fue invitado a que se incluya y se sume a los trabajos de la Cuarta Transformación. Y bueno, habría que ver qué pasa. Los poderes fácticos en Nayarit son también los grupos empresariales del sector turístico, el sector minero, también como en el caso de Sinaloa, y por supuesto el sector de la construcción. Y a esto hay que sumarle que también es un estado infestado por las células del crimen organizado. ¿Cuál es tu panorama de este estado, mi querido Misael? Ese estado es un ejemplo claro del gran trabajo que está haciendo Andrés Manuel también para consolidar la 4T, para dejar sentadas las bases de la transformación que él busca. Sí, como tú lo mencionabas, el gobernador saliente fue invitado al gabinete de Andrés Manuel a trabajar para la Cuarta Transformación, pero pues obviamente también eso dejó exhibidos a la presunta alianza federalista que se había estado manejando en diferentes escenarios con los gobernadores de Tamaulipas, con el gobernador de Michoacán, el gobernador de Jalisco, pues empiezan a debilitar, pero sin duda es una constante en los gobiernos que transicionan hacia Morena, donde se les dejan enormes deudas millonarias, multimillonarias de miles de millones de pesos. En el caso de Nayarit vuelve a suceder lo mismo. Y bueno, pues aquí el gran reto otra vez es primero salir del bache, los dejan esos gobiernos inoperantes. El gobernador que mañana tomará posesión pues tendrá que
buscar hacer malabares Miguel Navarro Quintero para pues darle continuidad, porque él ha subrayado que el 90% de los recursos se van a nómina, o sea, todo el presupuesto que llega se van a nómina, y pues buscan también atraer inversión pública al Estado, porque es un Estado que se encuentra pues sin inversión pública, o ha sido muy baja la inversión pública. Y otro de los temas que le preocupa al gobernador Miguel Navarro Quintero, pues es que hay municipios en los que ha habido grandes endeudamientos, como el caso de Bahía de Banderas, y él dice que va a pedir puntos de equilibrio, donde ya no se pida más deuda en los municipios, ya no se les pueda aprobar, porque si no esto va a llevar a un callejón sin salida. Es muy importante también señalar, como ya lo hemos hecho, que existe la buena coordinación entre todos los órdenes de gobierno a nivel estatal y federal con los gobernadores entrantes de Morena PT, Verde Ecologista. Sin embargo, eso también implica que se quedan sin pretextos para decir que no pueden avanzar. Están doblemente obligados a dar resultados de manera pronta, de manera expedita, pero pues también de cumplir con los principios que ha dejado muy bien marcados el presidente de México y que representan un discurso de la cuarta transformación: el no mentir, no robar y no traicionar. Claro. Van a estar ahí tentados de poder hacerlo. Seguramente empezarán a escuchar los cantos de las sirenas, como dice Andrés Manuel López Obrador, y ya verán ellos si les hacen caso o si se mantienen por el lado de la 4T y por el lado de los principios que están emanados de Morena y de la formación de este movimiento a nivel nacional. Son retos muy importantes. Es fácil hacer campaña, es fácil prometer no empobrece. Bueno, pues ahora están llegando ya a sentarse, a gobernar, y tienen que convertir esos discursos, esas promesas en hechos, en resultados, de manera inmediata, porque ganaron con un amplio margen, porque ganaron con más del 40% de la votación, y eso pues los obliga a cumplir doblemente. Claro. En Sinaloa, mi querido Misael, llega Rubén Rocha Moya. El cambio de gobierno se tiene programado para el próximo 1 de noviembre. Allí en Sinaloa, bueno, Rubén Rocha Moya va a suplir a Quirino Díaz Coppel, que es el que era gobernador, bueno, que es gobernador también del PRI, y que también es, al igual que Antonio Echevarría, pues también es un invitado del presidente López Obrador para sumarse a los trabajos de la Cuarta Transformación. De repente, bueno, Quirino Díaz pasa de ser de la mafia del poder a la Cuarta Transformación ya investido, y al parecer va a ser el próximo embajador de México en España. Pero bueno, al margen de eso, ¿cómo está el estado de Sinaloa? Pues el estado de Sinaloa, la tierra del Chapo Guzmán. Habla uno de Sinaloa, no puedes dejar de pensar, por supuesto, en el Chapo Guzmán y en el cártel de Sinaloa. Ahí el principal problema, pues también es justamente la violencia que el cártel de Sinaloa genera desde hace décadas, pues que mantiene el control prácticamente de todo el territorio. Recientemente, la confrontación del cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho que se registre en promedio mensual entre 670 a 865 asesinatos por mes, una de las tasas más elevadas a nivel nacional. Eso es lo que hace que la pobreza sea lo de menos en Sinaloa. Esta entidad registra también, a causa de la violencia, una de las tasas más altas de desplazamiento forzado interno. Solo en los últimos 3 años, por lo menos 260,000 personas han tenido que salir huyendo de ese estado para irse a radicar principalmente hacia la zona fronteriza con Estados Unidos o a otros estados como Sonora o como Chihuahua o Durango. De lo que se ha quedado, de los que se han quedado ahí en Sinaloa, los que no han emigrado, se establece que por lo menos 4 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza extrema. La deuda que recibe Rubén Rocha Moya es de 7,259 millones de pesos. Y los poderes fácticos a los que se va a encontrar el nuevo gobernador, contra los que tendrá que negociar o tendrá que ver la resistencia que va a presentar este gobierno de la Cuarta Transformación, pues son empresas mineras, empresas de servicios turísticos, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, y a esto agregue también la Iglesia Católica, que también está muy férrea en esa parte del país a participar en el gobierno. ¿Cuál es tu diagnóstico, mi querido Misael? Ha sido muy sorprendente lo que se ha dado aquí en el tema de la invitación que ha dado Andrés Manuel a estos gobernadores
al gobernador saliente de Sinaloa, pues generó también mucha polémica, como ya lo hemos comentado, pero lo más importante es también aquí comentarlo con el auditorio, que opine, pero que también analicemos cuál es el fin que se busca con todos estos tipos de transiciones que se están dando, pues es también empezar a establecer el rumbo para las elecciones al 2024, es decir, Andrés Manuel tiene que también garantizar para continuar con la 4T que se va a realizar una continuidad en la próxima elección del 2024. Y es con alianzas como llegó Andrés Manuel a ser presidente de México. Vimos cuando entró ahí que pues había gente expanista, que había expriistas, fue muy cuestionado, pues también la salida de una senadora muy polémica que estaba en Morena y que después renunció a Morena y se sumó a las filas del panismo, Lili Telles, que traicionó el proyecto de la 4T, que al final son acuerdos que se realizan para trabajar por el bien de México, el discurso que maneja la Cuarta Transformación, pero pues que al final, durante este andar, estos personajes no tienen palabra, faltan a su palabra y pues sacan el cobre. Finalmente, esperemos que estos gobernadores salientes, tanto el de Nayarit como el de Sinaloa, se mantengan vigentes de aquí hasta el compromiso. Yo creo que son compromisos largos, seguramente no nada más de 3 años, sino estamos hablando tal vez de hasta 9 años, porque es un proceso largo lo que va a costar instaurar la Cuarta Transformación en México. Ya hemos visto cómo ha navegado Andrés Manuel para lograr esos consensos, para lograr y dar grandes pasos, pero que no son todavía suficientes, que tenemos muchos, y de ahí podríamos entender la necesidad de construir alianzas que son por los intereses públicos, por los intereses genuinos de beneficiar a los mexicanos. Finalmente, en el tema de Sinaloa, nunca va a dejar de ser polémico, pero es muy importante señalar que el cártel de Sinaloa fue el que más creció durante el sexenio de Felipe Calderón de Jesús. Es decir, este tipo les dio la manga ancha y hay que preguntarse también a quién se le escapó el Chapo, ¿no? Todo este tipo de situaciones, sí. Jesús, pues sí, sin duda, sea quien sea el presidente de México o el gobernador de Sinaloa, son situaciones que están presentes porque durante varios sexenios el corredor que va desde Sinaloa hasta Guerrero, pues ha sido una zona de trasiego de drogas que se han estado manejando durante mucho. Sí. Bueno, creo que perdimos a Misael. Bueno, te estamos perdiendo, pero se está cortando. Ok,